Bienvenidos, exploradores de enigmas. Los invito a que aborden esta nave que nos transportará a todos en dirección hacia los enigmas de otros mundos. Hoy, en este programa, trataremos el tema respecto de los enigmáticos orbs, objetos que a simple vista son indetectables, en principio, que aparecen únicamente en fotografías y que, según su definición formal, en el diccionario Webster de la lengua inglesa, se define la palabra orb como un globo o bien una esfera, también como un cuerpo específico que se constituye como un todo, o también como cualquier otro objeto de características morfológicas circulares. Luego de que algunas personas, especialmente las personas que se dedican a la parapsicología, hayan calificado a las esferas o círculos de luz que aparecen en multitudes de fotografías como orbs, tal como lo define el diccionario Webster, se han disparado al respecto dos corrientes muy contrapuestas de puntos de vista. Por lo tanto, si al analizar estos fenómenos de los orbs desde una óptica escéptica, podemos afirmar que estas apariciones, solo visibles en principio, luego de tomar fotografías, se corresponden con un fenómeno denominado retrodispersión de la luz sobre diferentes partículas suspendidas en el ambiente y que se encuentran en las cercanías del objetivo de la cámara fotográfica y al alcance de un flash que sea lo más cercano o bien paralelo a dicho objetivo o lente. El mencionado efecto de retrodispersión de la luz es simplemente un cúmulo de haces de luz reflejados por las partículas ambientales en dirección y forma cónica hacia la lente de la cámara. Es decir que al tomar la fotografía, la luz del flash en paralelo con la lente es reflejada por diminutas partículas de polvo o de humedad ambiente, o bien por un insecto pasando por las cercanías de la cámara. Este escepticismo no termina aquí, ya que no se descartarían inconvenientes en la máquina fotográfica, los cuales pueden ser de diferentes características. De todas maneras, para este punto de vista escéptico, no habrá orb alguno si la luz que ilumina el ambiente a fotografiar no proviene desde el propio flash de la cámara. Flash que también deberá estar emplazado en una posición paralela y muy cercana a la lente para que el efecto orb pueda ser comprobado. Es decir que si hacemos lo contrario, si colocamos el flash de manera perpendicular y más alejado de la lente, el efecto de retrodispersión de la luz se dará en dirección hacia el propio flash y no hacia la lente de la cámara, no pudiéndose con esto capturar reflejo alguno, ni de partículas ambientales ni de otro objeto perteneciente al lugar a fotografiar, por más iluminados que aquellos se encuentren. Ahora bien, inevitablemente debemos evaluar este efecto desde lo paranormal, ya que no debemos olvidar, o mejor dicho, debemos tener siempre presente que ante un cierto suceso presenciado por muchos, como es el de los enigmáticos orbs, es de vital necesidad el dejar un buen lugar para la duda y aceptar que existen mundos muy complejos y que todavía no son comprendidos del todo. Es decir que el eslabón perdido en el estudio de un objeto o suceso a veces se encuentra en el propio método científico y no así en los eventos que este método científico pone bajo su estudio. Eventos respecto de los cuales nuestras percepciones han dejado de percibir con el paso de los tiempos y con el actual acceso del ser humano a una vida dominada por las manifestaciones externas a él, por sobre el entendimiento de las manifestaciones internas, provenientes desde ese yo que nos guía,
desde ese super yo que nos condena y desde ese helio que nos tiraniza. Ese entendimiento de uno mismo, para que después sea posible llegar a entender a todo lo demás, ha sido relegado por los efectos negativos de la modernidad, de la comodidad, de la industria del ego en todas sus formas. Pero hay verdades que aún restan desvelar. Y en relación al punto de vista paranormal, y basándome en algunos estudios realizados por terceras personas, pero también por experiencia propia, estos enigmáticos efectos denominados orbs se manifiestan u ocurren no solamente en el espectro de la luz blanca, sino que se manifiestan en varios tipos de tonalidades de grises, pero también por medio de los colores celeste, rojo y amarillo, en la mayoría de los casos, y conformados por una aparente textura en su interior. Es decir que no solo son círculos irregulares y concéntricos alrededor de la nada, sino que además de ello, en sus interiores presentan unas innegables características de una parcial solidez, es decir que no se limitan a ser circunferencias vacías como los reflejos comunes que todos percibimos a diario, sino que se constituyen en verdaderos planos encerrados por medio de una perfecta circunferencia. Es decir que estas especies de presencias semicorpóreas no se corresponderían con aquella retrovisión en forma de cono en dirección a la lente de la cámara, producto de la retrodispersión de la luz del flash, debido a que esa visión de cono conformarían orbs con circunferencias concéntricas, pero en contra de lo esperado, muchos de ellos no presentan dicha concentración de circunferencias en su plano interior, sino que más bien es posible apreciar formas variadas con bastante regularidad en su interior, formas que aparentemente se escaparían del punto de vista escéptico. Entonces, y prosiguiendo con el punto de vista paranormal, surge la pregunta: ¿frente a qué sucesos del mundo de las apariencias nos encontramos? Veamos. Cuando un ser humano fallece, y sin dejar de lado a las demás especies, su fuerza vital, esa energía que le hace ser y existir, esa fuerza que al menos es indudable que reside dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro cerebro, esa entidad ideal que nos motiva y nos da las fuerzas para surcar el camino de la vida, es liberada del cuerpo contenedor, cuerpo que luego volverá a ser polvo de estrellas, mientras que aquella cosmovisión egocéntrica que nos hace tener la percepción de que somos seres contenidos dentro de un traje de carne y hueso, de que cuando miramos a nuestro alrededor creemos que todo lo demás está expuesto en función de nuestra existencia individual, ese mirar desde dentro de nuestro cuerpo y no poder llegar a comprender a las otras cosmovisiones egocéntricas de los demás, esa óptica innegablemente sorprendente me lleva a pensar en la veracidad de la inmortalidad del alma, y que cuando dejamos de existir como cuerpo, el alma que miraba desde dentro del cuerpo retorna a sus orígenes para luego volver a poseer un nuevo traje de carne y hueso, y una nueva cosmovisión egocéntrica tendrá lugar allí. Y como el alma, por sentido común, pienso yo, no sería más que energía pura, con unas características que la hace acreedora de una cierta coerción atómica, es decir que el alma, al separarse del cuerpo,
mantendría una cierta unión subatómica, además de la información de lo que fuimos, ya que nuestros pensamientos, o mejor dicho, todo lo que somos mentalmente, no son más que flujos electroquímicos surcando a la velocidad de la luz dentro de un medio que es el cerebro, y que tanto el cerebro como también aquellos flujos, en esencia, se componen de partículas subatómicas en constante movimiento y conformando entidades de pensamiento y de definiciones de lo que somos y de lo que pudimos construir o hacer de nosotros con el paso del tiempo. Y cuando hablo de construir, me refiero a nuestra capacidad de construcción interna, individual, y que no solamente pasa por lo intelectual, sino que también por lo espiritual, con uno mismo. Y es allí en donde el alma es conformada, tomando cierta concentración, cierta homogeneidad entre las partículas que representan nuestro ser, cierta capacidad de mantenerse como un objeto más dentro del mundo de las apariencias, o en este caso dentro del mundo de las ideas. Objeto, y que a partir de aquí lo llamaremos por su nombre, los orbs. Entonces, ese objeto, el alma u orb, que si bien es intangible por parte de nuestro sentido del tacto, podría ser perceptible por el ojo de una cámara, pero también, y según muchos reportes de personas muy creíbles, también perceptibles por el ojo humano. Y las mencionadas percepciones se corresponderían con lo que sería nuestra o nuestro alma, totalmente fuera del traje contenedor que es el cuerpo humano. Recordemos una cosa: nada se destruye, sino que todo se transforma. Es decir que los orbs que vemos en incontables imágenes, y manteniéndome en este punto de vista paranormal, serían una especie de realidad fundamental del ser, una especie de realidad substancial, la verdadera esencia de lo que el Homo sapiens sapiens es al momento de utilizar la razón, y además al momento de comenzar a preguntarse: ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué o quién soy? Por lo tanto, los orbs podrían llegar a conformar la base de todo un sistema espiritual, muy diferente al mundo de lo aparente, mundo que en principio no percibimos y que sería algo así como una especie de quinto elemento, una especie de quinta esencia que contiene la verdadera manifestación del ser, y que en ciertas condiciones espirituales del contexto en donde se toman las fotografías, estos orbs o pasados y futuros seres encarnados hacen su aparición incluso también frente al ojo desnudo, sin cámaras ni retrodispersiones que engañen a la vista. Estos orbs podrían ser parte del mundo de las ideas más que del mundo de las apariencias. Y según lo que han mencionado los fabricantes de cámaras fotográficas, es que si estos sucesos se debieran a defectos en dichos aparatos, los orbs tendrían una forma cuadrada y no circular, debido a que, como las partes mínimas de una imagen se denominan píxeles, y estos son cuadrados perfectos, y por lo tanto, como las imágenes se conforman por píxeles, si los orbs fueran defectos de las cámaras, estos directamente saldrían con forma cuadrangular en lugar de esféricos. Entonces, queridos exploradores de enigmas, hemos puesto sobre la mesa de las posibilidades dos puntos de vista que, si bien son contrapuestos, hay que decir que en algo coinciden. Y dicha coincidencia se conforma con la aceptación de que los orbs se corresponden con círculos o esferas de luz de alguna especie de energía en vibración, y no así únicamente
por partículas de polvo, insectos o bien por la humedad. Y ahora, para terminar, les dejaré una serie de imágenes resultante de la aplicación de diferentes filtros gráficos sobre un OR de color celeste, el cual quedó reflejado en una fotografía tomada por mí mismo en el living de mi casa. Y yo diría, justo en una situación muy especial, no solo por las personas que allí nos encontrábamos, sino que también por el bello suceso creativo que en ese momento se estaba sucediendo. Más que nada, fue la culminación de un trabajo creativo digno de un portal hacia otros mundos, hacia los mundos internos. Los dejo entonces con las imágenes para que puedan juzgar por ustedes mismos. Bueno, y mientras miran las imágenes, me voy despidiendo. Y por supuesto que la última palabra la tienen ustedes, o mejor dicho, la tenemos entre todos. Muchas gracias por vuestro tiempo en ver este programa. Y si mi canal es de vuestro agrado, no olvides darle like al presente video y de suscribirte. Ahora me despido hasta los próximos enigmas de otros mundos. Chao.